Pío, hombre de Dios. Comienza el Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición. Ven, Espíritu Santo, alma de la Iglesia y luz de nuestros corazones. Ven y toma este momento, este programa, estas palabras sencillas que queremos ofrecerte. Que no sea nuestra voz la que se escuche, sino la tuya. Que no sea un solo mensaje más, sino un espacio de gracia. Espíritu Santo, tú que hablaste al corazón del Padre Pío, tú que lo guiaste por el camino de la humildad, del sufrimiento ofrecido y del amor fiel. Haz que sus palabras, nacidas del Evangelio, toquen hoy el alma de quienes escuchan. Abre los oídos del corazón, rompe las durezas interiores, las heridas escondidas sánalas. Despierta el deseo de Dios en quienes quizá ya no esperan. Ven, Espíritu Santo, prepara el corazón de cada oyente, como un pequeño pesebre donde pueda nacer Jesús. Que este tiempo sea una oración, un encuentro, un camino hacia Dios. María, acógenos en tu silencio y enséñanos a escuchar. Entramos en el silencio, no un silencio vacío, sino un silencio que espera. En el Adviento, en este tiempo en el que Dios se acerca sin hacer ruido, el Padre Pío vivía estos días con el alma recogida, atenta, vigilante. Es en el recogimiento interior donde el alma escucha a Dios, decía él. Por eso, para él, preparar la Navidad era aprender a estar en silencio por dentro para dejar hablar a Dios. El Padre Pío sabía que Jesús no nace en el ruido, sino en la pobreza del corazón. Por eso insistía tanto en la humildad,
en reconocerse pequeño, necesitado de Dios. Humíllate amorosamente delante de Dios y Él te levantará, decía él. Este es el Adviento. Bajar para que Dios suba. Vaciarse para que Él llene. El Padre Pío vivía el Adviento con una confianza absoluta en Dios. Él venía. Él estaba. Él dirá, reza, espera y no te preocupes. Y este es, querido hermano, el camino del Adviento. Rezar, esperar y confiar. El Adviento es el tiempo de la preparación de la Navidad. Preparar el corazón para que Jesús venga. Preparar el corazón no es hacer grandes cosas, sino dejar que el niño Dios venga a la pobreza. Por eso nos estamos preparando en estos últimos días del Adviento. No pasa nada como estés. No pasa nada como lo hayas vivido hasta ahora. Puedes levantarte y volver a confiar. Levantarte de donde estás y volver otra vez a la cuerda. Fíjate de Jesús. Él viene. Él viene a tu vida, en cada momento, en cada acontecimiento, para que estés con Él, para la vida. Porque tú has nacido para vivir. Has nacido para ser feliz. Y solamente Él viene a darte el camino, a enseñarte el camino que tú necesitas. Jesucristo, en la humildad, se hace hombre, para que tú tengas vida, para enseñarte el camino del cielo, para salvarte, para redimirte. Vive con alegría, porque sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. El pueblo que caminaba en tinieblas va a ver una luz. Si tú estás caminando en tinieblas, en sombras de muerte, verás una luz. Jesucristo viene a liberarnos, a darnos el camino. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María, aquí en Madrid, y muy contento de estar con vosotros después de haber vivido estos días, de estar viviendo estos días del Adviento, después de haber vivido el Domingo de la Alegría. Estamos alegres, claro que estamos alegres porque Jesucristo viene. Estamos esperando a alguien que ya conocemos y como dice nuestro amigo Pablo Piña, que está aquí hoy con nosotros, Jesucristo vive, ¿no, Pablo? Jesucristo vive, Padre. A ver, que no quepa duda a nadie. ¿Cómo has dicho, Padre? que Jesucristo? Jesucristo vive. Muy bien, vive en y nuestro está. corazón. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y eso nos salva, Padre. Muchas gracias, sí. qué bien, Pablo. Muchas gracias por venir. Pablo Piña, aquí presente. Un abrazo muy fuerte para los oyentes, como siempre. Un Tenemos. placer estar aquí contigo, Padre. Gracias. Y con otras personas que veo. Hoy tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas visitas y esto nos agrada mucho. Tenemos aquí con nosotros también a Mariano Torrente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Estoy encantado de Qué alegría después de esto. tanto tiempo. Un año. Yo una vez al año vengo, no hace daño. Con la voz tan bonita que tiene de locutor, ¿eh? Sí, sí, Porque tiene una voz preciosa. Es que estoy un poco constipado. Será eso. Pues muchas gracias, Mariano Torrente, por venir aquí. También tenemos a Javier García. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Javier López. Ay, siempre se me va Javier López García, pues. Hoy es que estamos ya a la preparación de la Navidad, ya la cabeza no está en su sitio, ¿eh? Muy bien, pues encantado de estar aquí con vosotros, como siempre, para hablar del Padre Pío, que tengo muchas ganas porque hacía ya unos cuantos días Sí. Yo no sé por qué lo de Javier García, no sé. Se me habrá ocurrido. No sé. No tienes cara de Javier García. Pero vamos, tenías parte de razón porque vos sois López García. Ah, bueno, pues a lo mejor era por eso. ¿Y a quién has traído hoy con nosotros? Pues hoy he tenido el placer de traer a mi mujer, A ver, preséntanosla tú. Leticia Soriano. Uf, es que sí, empiezo a presentar yo. Se está emocionando ya, ¿eh? Nos comemos el programa entero. ¿Qué tal? pero- ¿Cómo estás, pero muy Leticia? Pues muy agradecida y muy bien recibida. Un placer y un hallazgo que siempre pienso cuando viene Javier a hablar con vosotros, ¿cómo será, no? Bueno, pues hoy he tenido la gran suerte de conoceros en persona algunos y de vivirlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estáis viviendo el Adviento? Ya que lo estamos viviendo con intensidad, con alegría, pues más bajos, más altos, con intensidad, con espiritualidad. Yo personalmente este año lo vivo con más alegría. Quizás también porque he tenido la suerte de hacer un retiro y eso me ha llenado mucho. Y es verdad que no siempre lo he vivido así, ¿eh? Miro para atrás y no sé, porque en este tiempo de Adviento algunas veces el demonio me ha tentado mucho más o no he estado yo tan unido al Señor, ¿no? Y sí que es verdad que también estoy intentando cuidar un poquito, sobre todo la oración. Hablabas, Padre, que tenemos que rezar, ¿no? Que es un momento de oración el Adviento. Entonces, pues la verdad es que sí, en eso me estoy cuidando un poquillo. Pues yo he tenido dos partes en este Adviento muy diferentes. Ujú. He entrado en el Adviento, pues voy a decir muy soso, ¿no? Bajando un poco mi nivel de oración, como arrastrando los pies, ¿eh? y poquito a poquito no, la verdad es que ha sido de la noche a la mañana. Tuve una noche preciosa de oración. Y bueno, a partir de esa noche apaga un vuelco entero el Adviento, un vuelco entero. Y ahora estoy rezando mucho, esperando mucho, todo lo que habías dicho antes, Isaac, de esperanza, confianza y rezo, pues, pero esta vez ha sido de la noche a la mañana, no ha sido progresivamente. En otras ocasiones me pasa que ya desde el principio estoy muy ilusionado, pero ahora ha sido así como dos fases muy importantes, ¿no? Yo creo que, bueno, a veces pienso que lo siento así para ver la diferencia, yo creo que Dios me está dando ahí la oportunidad de ver la diferencia de los dos tipos de actitudes que podemos tener, ¿no? Y además yo creo que son muy comunes en la gente. Yo creo que pasas por diferentes momentos, incluso en el Adviento. Pero el Adviento es un momento de tal potencia de gracia, por lo menos en mi caso, casi más a veces que la propia Cuaresma, que también lo es, ¿no? Se nota empiezas a recibir un montón de gracias de Dios y se nota muy ampliamente, por lo menos en mi caso, yo siempre lo estoy esperando con muchas ganas, digo que casi más incluso que la Cuaresma, que también lo es. La esperanza es precisamente el tiempo de la esperanza, el tiempo del Adviento, ¿no? Y yo creo que estos últimos días tenemos que vivirlo con la esperanza de que nos viene el Salvador, de que no estamos solos, de que Él viene a nuestro lado, de que va a estar con nosotros, que va a romper todas las cadenas que nos atan, que va a enseñarnos el camino de la felicidad, el camino del cielo. Y este niño que habla el mismo lenguaje que nosotros, que tiene las mismas necesidades que nosotros, es el Salvador del mundo.
Por eso me gusta mucho en este tiempo del Adviento recordar el pasaje, ¿no? El pueblo que caminaba en tinieblas. Pues seguro que alguno de los que están escuchando en la radio está en ese tiempo de tinieblas, ¿no? En ese tiempo del sufrimiento, de la tentación, de la incomprensión, de la frustración, pues tiene una luz, Mariano. Pues mira, yo no os oculto que a mí me cuesta meterme en el Adviento. Yo creo que caigo un poco en la vorágine del tener que cerrar todas las cosas con el trabajo, de ir deprisa y corriendo en esta vida frenética, de tener pues unas niñas pequeñas que te quitan mucho tiempo, de no dormir, y al final pues te hace todo no centrarte en lo importante, y eso me ocurre. Me salva mi mujer y las propias niñas que van a un cole en el que pues les hablan de Dios, y una vez a la semana pues encendemos una vela, rezamos juntos por la noche y lo tenemos más presente. Pero yo creo que si por mí fuera estaría perdido, pero bueno, tengo buenos amigos que me lo recuerdan, y el hecho también de ir a la misa los domingos y de poner, ¿no?, de ver cómo el sacerdote también te pone un poco de énfasis en esto, y como digo, mi mujer y mis niñas me lo recuerdan. Pero pienso también que difícil debe ser para el mundo, ¿no? Que ahora lo llena todo de luz y de color, pero que te aleja de lo verdaderamente importante, ¿no? De hecho, a mí me lo pensaba mientras subía las escaleras del estudio. Qué triste me pone ahora en la farmacia de abajo, en todos los sitios, te felicitan las fiestas, pero ya nadie habla de felicitar la Navidad. Es increíble. Hemos convertido todo en una gran fiesta, pero hemos olvidado lo más importante. Yo a veces caigo. Pues precisamente el Padre Pío en el día de hoy nos va a hablar de qué es lo que vamos a celebrar, ¿no? Cómo el que se humille será ensalzado, ¿no? Cómo el que se va a hacer niño, el que siendo Dios se hace hombre. Por eso vamos a escuchar esa carta, ¿no?, en el día de hoy. Pues queridos hermanos, un saludo especial a todos los que estáis siguiéndonos a través de la radio, a través de otros medios. Recordad que podéis bajaros el podcast desde la página web de Radio María, y que podéis poneros también en contacto con nosotros a través de el correo electrónico padrepío@radiomaria.es. Pues esto y otras cosas y muchas otras cosas en este programa, El Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pues muchas gracias a todos los que estáis escuchando el programa, y siempre pues recordamos de una forma especial a aquellos hoy, ¿no?, que están en tinieblas, en sombras de muerte, que están en la esclavitud. Tened esperanza, tened la esperanza de que el Señor te dará aquello que más necesitas a su debido tiempo, ¿no? No ha llegado el momento, muchas veces no llega el momento hasta que Él no quiere, ¿no? Leticia, cuéntanos cómo estás viviendo este tiempo de cercanía a la Navidad. Pues muy diferente a como lo he vivido hasta ahora, ¿no? Hablabais o uno piensa en los niños pequeños, en los adornos, en las luces, en los brillos, y esas situaciones se nos dan a todos, pero sin embargo en esta ocasión y este año está siendo diferente, muy diferente. En primer lugar, tuve la oportunidad de conocer y hacer un viaje a San Giovanni Rotondo hace muy poquito tiempo. Y allí, cerrando los ojos y pensando en grande, de alguna manera veías aquellas montañas, aquel rincón tan escondido, y te podías imaginar cómo debió ser la vida del Padre Pío, ¿no? Por esa circunstancia y por alguna otra que tiene que ver con pensar más en los de alrededor, en las personas que sufren, que están enfermas, que viven, como tú decías hace un momento, en tinieblas o en la oscuridad. Precisamente por eso estoy viviendo esta época, esta preparación, mucho más en recogimiento, con muchísima oración compartida, muchísima, en aprendiendo a abandonarme en el Señor, que no sabía lo que era eso, y creo que aún tengo mucho que aprender.
Y todo eso me está haciendo que sea absolutamente diferente, que piense en grande desde mi pequeñez, desde el rincón más pequeño, ¿no?, de la casa o allí donde estuviéramos. Muy diferente a otros años, Isaac. Muchas gracias. Pues es precisamente lo que muchas veces decimos, ¿no? Y lo que yo invitaba en la parroquia, ¿no?, a que el Adviento no pase como un Adviento más. No estamos acostumbrados, parece como que, otra vez, vamos a vivirlo otra vez, ¿no? Ahora toca Adviento, ahora toca Cuaresma, ahora la Navidad, pero al final como que eso pasa por nuestra vida, pero no cambia el corazón, ¿no? Y yo le pedí al Señor al comienzo del Adviento esto, ¿no? Que estos días cambien mi corazón, ¿no? Que no me deje indiferente el Adviento, sino que realmente lo transforme de verdad y que me acerque más a Jesús, ¿no?, al que tenemos que acercarnos. Lo decíais muy bien, ¿no? Llevamos celebrando ya la Navidad, pues no sé si lo habéis visto, por las calles ya estaban las luces en septiembre, ¿no? Pero no es la Navidad esto. La Navidad es un nacimiento, es una persona, es Jesús. Jesús que viene a tu vida, que viene a tu corazón. Pero no es un simple sentimiento, es una realidad. Él está, como decíamos, es un Dios vivo. Ese cielo que se abre, ese cielo que destila, como la lluvia que cae, pues el Salvador del mundo, ¿no? Y el mundo se llena de inmensa alegría ante esto. Pues esto es el Adviento, ¿no? Ahora yo me gustaría que escucháramos esta carta, ¿no?, de Rafaelina, que es a Rafaelina Cherase, que fue escrita el 4 de noviembre de 1914 y que podemos encontrarnos en el epistolario número 2 y que también nos va a recordar qué es lo que estamos celebrando en este día. Entonces os invito a que lo escuchemos con atención y con devoción. Amada hija de Jesús, gracia y paz te auguro de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Estate sometida, vuelvo a insistir, a Jovina y considera cuánto el Hijo de Dios se abajó en su encarnación y en su vida mortal, especialmente en su dolorosa muerte, hasta poder decir con el profeta, estoy reducido a nada. Tengamos presente, además, que tanta humillación fue la que lo hizo honorable y glorioso, verificándose en él su dicho celestial, el que se humille será enaltecido. Deseo que los abajamientos del Hijo de Dios y la gloria que a él le produjo sean el objeto de tus meditaciones cotidianas. Consideremos los anonadamientos del Verbo Divino, el cual, según la expresión de San Pablo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. No consideró vil abajarse hasta nosotros para elevarnos a la condición de Dios. Este Verbo Divino, por su plena y libre voluntad, quiso abajarse hasta nosotros, escondiendo la naturaleza divina bajo el velo de la carne humana. De tal modo, dice San Pablo, el Verbo de Dios se humilló, que llegó a consumirse, se despojó de sí mismo tomando condición de siervo. Sí, hermana mía, él quiso esconder tanto su naturaleza divina que asumió en todo la semejanza del hombre, sometiéndose incluso al hambre, a la sed, al cansancio, y, para usar la misma expresión del apóstol de los gentiles, probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Rece por su discípulo, Fray Pío. Bonita carta a Rafaelina Cherase, el 4 de noviembre de 1914, y que está en el epistolario número 2, que como bien saben nuestros amigos oyentes, este epistolario es el único concretamente que está a día de hoy en español, y
y os invito a que acudáis a él, ¿no? Porque ahí el Padre Pío también abre mucho el corazón y nos cuenta su espiritualidad, cómo tenemos que vivir cada día, cada momento, cómo Dios se hace presente a través de Jesucristo, la encarnación, ¿no? en nuestra vida. Pues esta carta nos ha hablado precisamente de lo que vamos a celebrar, que el Hijo de Dios se abajó. Siendo de condición divina, no hizo hablar de su categoría de Dios, sino que se hizo hombre para elevarnos a la condición de Dios, como dice Padre Pío. Se humilló, se abajó, se anodadó y asumió el velo de la carne humana, teniendo sed, cansancio y hambre. ¿Todo para qué? Para ti y para mí. Un hijo nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Esta es la belleza del cristianismo. Un hijo nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, se nos ha entregado a cada uno de nosotros. Ya la soledad no tiene lugar, ya no estamos solos en el camino, ya tenemos alguien que nos ha abierto las puertas del cielo y que nos ha arrancado de la esclavitud del pecado. Ya somos libres, vivimos en la libertad. Esto es lo que se celebra en la Navidad. No se celebra otras cosas, ¿no? ¿Por qué se junta la familia? Por este acontecimiento. ¿Por qué celebramos la Navidad con la solemne misa del gallo, ¿no? Porque ha nacido uno, al que esperábamos, a que todo el mundo esperaba con ansia. La Virgen María esperaba con atención, con deseo, con gozo, que llegara el momento del nacimiento. Iba a dar al mundo a la luz, iba a dar luz al mundo, al Salvador, al Hijo de Dios. A mí me llegaba al corazón y me resonaba sobre todo esto de que el que se humille será enaltecido, ¿no? Porque a mí personalmente cuántas veces me cuesta humillarme, ¿no? Se hablaba también de otra palabra que es abajarse, ¿no? El no dejar soltar la lengua o contestar lo que no debes o en muchos casos pues no criticar a nadie, muchas veces tomar la decisión simplemente también de no discutir, pues si uno no quiere. Todo ese tipo de actitudes que Padre Pío nos enseña, que tenemos que tener pues esa humildad y no la soberbia que nos lleva a querer imponer en los demás nuestras actitudes, nuestra forma de ver la vida, nuestros pensamientos. Yo creo que es importante y en definitiva la carta que hemos leído, que nos decía Mariano y que me ha llegado profundamente, pues nos lleva a plantearnos también que esa es la vida de Padre Pío y esa es la forma en que la cual nosotros tenemos que, como cierto modelo que es Padre Pío para nosotros, pues afrontar nuestro día a día con una sencillez grande, haciendo extraordinario lo pequeño, que es lo que muestra el nacimiento, ¿no? Pues ahí en una cuadra donde hay animales, donde hay excremento, donde nada es bonito, pues resulta que ahí está Dios. Y en mi corazón pues también en esas circunstancias, como digo, en las cuales pues me gustaría a lo mejor saldría de mí ciertas actitudes o palabras que no debieran porque no crean más que conflicto, pues es donde tengo que sentir la humildad de Dios y generar pues confianza, buena relación, esperanza en los demás y en definitiva eso es lo que nos hace diferentes, que es la actitud de Padre Pío, de la Virgen, de Jesús, que son modelos para nosotros. Y ojalá en esta Navidad, que es un momento de según luego vivimos, ¿no? Muchas veces de conflictos familiares, de igual que las vacaciones, ¿no? Porque convivimos más tiempo, pues debería de ser al revés, ¿no? Debería ser este tiempo de fraternidad, de alegría, pero para eso hay que acercarse al nacimiento, ¿no? Y hay que cuidarse mucho, como decía, ¿no? Al principio. Y eso es lo que debemos, yo por lo menos lo que aconsejo, ¿no? Que nos esforcemos en eso, en vivir este momento de Adviento, pues en esa preparación, porque de nosotros, por nosotros mismos no sale nada bueno. Entonces tiene que ser la gracia de Dios la que especialmente actúe
en estas fechas. Aparte de la situación física que tú estabas comentando, Pablo, del portal de Belén y de las situaciones, está todo lo anterior, antes de llegar al portal, de rechazo. Por ponerse un poco en la posición de la Virgen, que tiene un montón de dolores y que la están rechazando, que no la están dejando entrar en ninguna casa normal, no está pidiendo ningún palacio, ¿no? para dar a luz tranquilamente, ¿no? Ahí ya empieza la humillación. Yo creo que la humillación empieza ahí mismo. Pero cuando nace, todo es luz y todo es alegría. Entonces, yo creo que podemos tener la tentación, cuando estamos viendo la Navidad, cuando estamos viendo un portal de Belén, que los hay preciosos, a ver si los recuperamos, ¿no? No significa que quitemos el árbol de Navidad, sino que recuperemos el Belén, ¿no? Cuando lo estamos viendo, se nos puede olvidar una cosa que ha dicho el Padre Pío, que es importantísima, y es que es el Hijo de Dios. Lo podemos ver tan pequeño, tan tierno, que se nos olvida que lo pequeño es lo grande y lo grande es lo pequeño. Un poco en coherencia también con lo que está diciendo Pablo, ¿no? Que siempre se queda en lo pequeño, o en lo silencioso que estaba diciendo al principio del programa Isaac. Y es que es justamente al revés. Es que Dios siempre ha demostrado que se va a lo pequeño. Nos está, como si nos estuviera tratando de demostrar permanentemente, con todo lo que hace, que es ahí, es en lo pequeño, es en lo humilde, a donde tenemos que ir. Y es a donde trataba de ir continuamente el Padre Pío. Entonces no se nos puede olvidar que por muy pequeñito que sea, por mucho que el Padre Pío, ¿no?, decía, se enfocaba en la propia ternura del momento de la Navidad, ¿no?, y lo pequeñito que puede ser y lo bonito que puede ser un niño recién nacido, es que es el Hijo de Dios. Es nada menos que el Hijo de Dios. Algo parecido pasa cuando nos ponemos a adorar y vemos un trocito de pan. Es muy parecida a la sensación. Es una coherencia de entendimiento, una coherencia que nos sirve, que nos está dando Dios para poder aprender qué es lo importante y qué es lo que no es importante y lo peligroso, ¿no? Porque todo lo contrario a eso, pues es la soberbia, es el engrandecimiento, el yo por encima de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esos hechos y con la coherencia de esos hechos que nos mantiene ahí, pero también nos mantiene cuando la Virgen se aparece a unos niños tan pequeños y tan analfabetos como pueden ser los niños de Fátima. Dios es perfectamente coherente a lo largo de toda la historia de la salvación. Pues nos está tratando todo el tiempo de decir eso. Y eso lo entiende el Padre Pío con absoluta perfección. Yo creo que de los santos que mejor lo entienden, ¿no? Quizás los santos más humildes han tenido todo ese trecho andado. Los santos que han sido capaces de llegar muy pronto a la humildad han tenido todo ese trecho andado, que es absolutamente necesario y que nosotros no lo vamos a perder de vista nunca. Porque si vamos por el otro lado, pues, y hablo por ejemplo de la soberbia, todo eso es padre de muchos otros pecados asociados a él, ¿no? La soberbia, la envidia, etcétera, todo eso está muy asociado y es justo el otro camino, ¿no? Entonces, al final, Dios ahí nos sirve de modelo, ¿no? Aparte de ser algo enorme en algo muy pequeño y muy tierno, nos sirve totalmente de modelo para siempre. Bueno, yo creo que si pensáramos en fundar una religión alguno de nosotros, pues posiblemente la haríamos con alguien que estudiara en Harvard, con algún político importante, gente reconocida, recaudaríamos mucho dinero. Y sin embargo, si nos vamos a la religión del Rey de Reyes, a la de nuestro Jesús de Nazaret, vemos cómo nace, que nace en un pesebre pobre, ¿no? No tiene nada, ¿no?, ni cobijo, y cómo muere apaleado, fustigado, condenado
como un ladrón, bueno, pues te da mucho que pensar, ¿no? Yo cuando hablamos de la humildad, le preguntaba ahora al padre Isaac, yo creo que al padre Pío le gustaba mucho Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Y me decía, sí. Y yo que tengo buenos amigos carmelitas, pues me voy me voy rápidamente a Teresita de Lisieux y alguna frase suya y cómo habla ella de la humildad, del ser pequeña, ¿no? Y habla mucho del ascensor a la santidad y dice: el ascensor que ha de elevarme al cielo son tus brazos, oh Jesús, y para esto no necesito crecer, al contrario, tengo que quedarme pequeña, hacerme cada vez más pequeña, amar la pequeñez, ¿no? Sé que no es esto, en manera alguna lo que agrada a Dios es mi pequeña alma, lo que le agrada es amar mi pequeñez y mi pobreza, esa es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. No sé, padre, ¿qué puedes decir de esto, ¿no? A ti que te encanta, cuando estuvimos en San Giovanni, que cogiste la guitarrita y te pusiste ahí a cantar algo de las florecillas, ¿no? De Santa Teresita, ¿cómo es esa canción tan bonita? Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Es mi pequeña alma, ¿no? Que ame mi pequeñez y mi pobreza, es que esa es la actitud, ¿no? Esa es la actitud de ese Dios que se ha hecho pequeño, que se ha hecho pobre, se ha hecho humilde, sencillo, cercano, ¿no? Y cuánto nos cuesta poder entender que en nuestra vida es eso, que tenemos que... Lo que agrada a Dios es nuestra pobreza y nuestra pequeñez, no elige a los humildes de corazón. Pero el mundo lo pone complicado, ¿no? Piensa en el trabajo. El poder, el placer, el poseer, todo. Subir, ascender. Es que es una lucha contra el mundo a carne viva. Es espectacular. Todo nos lleva a lo otro, ¿no? Y sin embargo, nosotros estamos llamados a humillarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque solo desde el punto de vista de la humillación, del sentirte pequeño, del sentirte poca cosa, puedes pedirle al Señor que venga en tu auxilio. Y yo creo que ahí es donde está la clave de todo, ¿no? En saber que por tus propios medios no vas a conseguir nada, que todo te es dado y para eso tienes que tener una actitud de petición. Y bueno, pues no nos queda otra que decir: oye, Señor, no te merezco, pero te necesito. Ven Señor Jesús. El Padre Pío además en esto es totalmente radical. Es que llega a decir, o sea, llega a proponer que uno mismo se niegue a sí mismo. O sea, que la negación del propio yo. Para ofrecer toda su vida por los demás. En la manera en que fuera, pues, en la manera que Dios lo quiera. Si es confesando 13 horas al día, todos los días, pues es así. Si es haciendo sacrificios, si es comiendo muy poco, si es pidiendo continuamente por todos los enfermos, toda la cantidad de peticiones que le llegaban por carta. Para él el propio yo no existe. Lo ha diluido en una generosidad completa y permanente por los demás. Continuamente, ¿no? Ahora me viene a la cabeza cuando le intentan convencer para que supere. Y el Padre Pío no quiere ni operarse ni quiere nada. No le apetece nada operarse, ¿no? Y todo el mundo le dice: oye, es que, vamos, le dice, padre, se va usted a morir, tiene una hernia y no puede seguir así. Pero lucha porque no quiere, ni siquiera en eso quiere que le hagan caso. Ni siquiera en eso, ¿no? Es una radicalidad tremenda que vemos también en otros santos, en otros sobre todo franciscanos, ¿no? Me viene a la cabeza los franciscanos y carmelitas, ¿no? Y que, bueno, que podemos seguir seguramente viendo en comunidades de este tipo, que piensan solamente en los demás. Es una generosidad sin saber ni siquiera quién está delante a veces, absoluta por los demás. Eso significa que, claro, mi yo se ha quedado pequeñito, casi consigo que ni siquiera exista. Y ahí, y en ese punto, es donde más amor estoy dando y donde seguramente, porque yo nunca he sido capaz de llegar ahí, claro, más amor estoy sintiendo de Dios y de los demás, ¿no? Es un permanente ejercicio que es muy complejo conseguir y mantener, porque en eso estamos todos, ¿no? Pero que absolutamente vale mucho más la pena de lo que nos lo imaginamos, sin duda, vamos. Ahora que hablabas de la generosidad, me venía a la cabeza una historia que contaba un amigo mío del Papa Francisco. Yo le tengo mucho cariño porque le fuimos a ver de recién casados y Fátima estaba, mi mujer, embarazada, y le bendijo el vientre, además, durante 2 o 3 minutos debajo de la lluvia. Fue maravilloso.
Y este amigo que conocía a un sacerdote argentino que había estado con él en Buenos Aires, pues en una visita a Roma subió, bueno, no sé si se puede contar esta historia o no, pero yo la voy a contar, y sube a la habitación del Papa, suben juntos, y luego baja después de, 20 minutos, media hora, y le pregunta a mi amigo, oye, ¿qué tal? Dice, pues nada, me queda alucinado, nada, hemos estado hablando un poco el padre y yo, bueno, pues cómo está el tema de, sobre todo en la gente pobre, ¿no?, con la que trabajaban en Argentina, y luego me ha sorprendido porque su habitación no tenía absolutamente nada, y el armario estaba vacío. Le he preguntado, padre, ¿pero y esto? Le dice, hijo mío, tienes que saber, porque tenía pues una sotana y una... Dice que yo nunca me he comprado nada que no fuera para los demás. Entonces, no sé, yo esa historia la recuerdo y la llevo mucho en el corazón, ¿no? La vida está para darla y fíjate qué ejemplo en el Papa, ¿no? Pero además la generosidad es una práctica de la libertad inconmensurable, ¿eh? Hay que ser muy libre para hacer eso, ¿eh? Uh-huh. Hay que ser muy libre para prescindir del lobo. Muy libre. Eso significa que no estás atado realmente a nada físico. Que lo tienes todo. Que lo tienes todo también, claro. Es más lo que no necesitas, ¿no? Claro. Que lo que tienes, en definitiva. Y a mí me venía a la mente cuando estáis hablando, todos los comentarios que estáis haciendo, en definitiva lo que estamos uniendo, si os dais cuenta, desde mi punto de vista también, es la cuna con la cruz, ¿no? Qué bonito ejemplo, cuna sí, y cruz. Cuna y cruz, y no me había percatado tan claramente escuchándoos hasta ahora, ¿no? ¿Cómo se puede unir eso, no? Porque desde el inicio del nacimiento de Jesús todo es necesidad, pero es entrega de su propia vida, sed, cansancio a partir de ese momento, huida a Egipto, lo siguiente. Y la Virgen que decías tú, Javier, incluso antes, ya en el vientre, ¿no? Como este niño, pues nadie le da posada, ¿no? Que también acertadamente me lo recordaba, ¿no? Es una preciosidad, la verdad es que sí. Y eso nos tiene que llenar mucho para este Adviento. Sí, pero fíjate que escuchándoos y replicando alguna de las frases que habéis dicho vosotros, creo que es una oportunidad, como decía hace un momento el padre Isaac, para volver a la cuerda. Cada uno tiene su cuerda, cada uno tiene su vida. Es verdad que, pues en el mundo profesional, laboral, como decíais, hay mucha competencia, yo lo he querido en muchos momentos de mi vida profesional, tener la tarjeta más grande, el despacho más grande, un reconocimiento, no solamente en casa, sino sobre todo fuera. Pero según va pasando el tiempo, según vas fijándote en las cosas pequeñas, en los que te rodean, creo que también es una oportunidad de volver a esa cuerda, pero creo que nos va a ayudar muchísimo a hacerlo no solos, sino compartiendo este camino que lo tenemos que ver como algo nuevo, con los ojos de un niño pequeño cuando ve un nacimiento, o con los ojos de esos niños cuando aparecen el Día de Reyes por las mañanas en las habitaciones de los papás. Vamos a ver los regalos. Con esos ojos, yo me imagino muchísimas veces a las personas que en algunas ocasiones reciben regalos y que se sorprenden. Qué mayor regalo que nos den la oportunidad de volver a esa cuerda, de seguir creyendo y crecer juntos. Qué importante la familia, qué importante compartir en estos momentos y apoyarnos unos en otros. Lo creo firmemente. El Padre Pío era un auténtico forofo de la Navidad. Forofo lo manifestó un montón de veces, ¿no? Y decía, todas las fiestas de la Iglesia son bellas, pero la Navidad tiene una ternura y una dulzura infantil que me conquista por entero el corazón. O sea, él ardía de amor cada vez que veía al niño, ¿no? Y le cogía, le besaba y la verdad es que le tenía absoluta devoción. Él decía por las ternuras que encontraba en ese momento, ¿no? Es un aspecto que no podemos olvidar tampoco de la Navidad, ¿no? La profundísima presencia del amor de Dios, ¿no? Además de un amor
que representa la ternura de un niño pequeño, que en alguna ocasión oí o leí hace mucho tiempo que el hombre solamente se arrodillaba delante de Dios o delante de un niño pequeño, ¿no? Es la sensación que nos produce a cualquier persona. Hablamos de instinto femenino, pero yo creo que a cualquier persona que ve las facciones de un niño es de inmediata ternura. Pues es como si Dios nos dijera en el momento en que nace: tanto como este niño es como os quiero, ¿no? Ved en este niño el amor que os estoy mostrando. Y en un niño se ve muy fácilmente. Por eso pues los pastores rápidamente van para allá y no paran de ir, y ahí besan a otros pastores, y viene tanta gente, y viene gente tan de lejos como los Reyes Magos. Vienen por amor, vienen por encontrar una cosa que seguramente están buscando durante toda su vida, ¿no? El verdadero amor, y el amor profundo, ese amor que quema, como dice el Padre Pío cuando ve al niño Jesús, ¿no? Que le quema por dentro. Entonces ese punto no se nos puede pasar, ¿no? El tema del encuentro del amor de Dios directamente cuando estamos adorando al niño. Me ha gustado mucho, ¿no? La actitud de humildad, ¿no? Que habéis hablado, y como el Padre Pío en la carta nos hablaba de la humildad, como los pastores a los que se aparece el ángel para comunicarles son pastores que son humildes, sencillos. Pues yo os invito a que estos últimos días pues no hagamos otra cosa que pedirle al Señor la humildad. Pedir la humildad, pedirla con sencillez, no con discursos, ¿no? Señor, hazme pequeño delante de ti, que pueda vivir estos días pues con intensidad, pero con humildad, sabiendo que tú vienes a mi pobreza, a mi pequeñez. Pídela sin miedo. Decía Padre Pío, la humildad es la verdad. Y es verdad, la verdad de nuestra vida, ¿no? Como dice en el Evangelio, ¿no? Tú has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Pues esto es, ¿no? Pedirla aceptando pues la realidad de lo que uno es, de los límites, de los errores, de que hay situaciones que no controlamos, y es verdad, hay situaciones que no controlamos. Pues Santa Teresita decía eso, ¿no? Reconocerse pequeña. Señor, enséñame a aceptar lo que hoy me muestras, ¿no? ¿Quién soy realmente? Pídela esta humildad en silencio, unida a Jesús, en este niño que va a nacer en el pesebre, que va a ser crucificado en la cruz. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Espíritu, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, Espíritu, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Haz llover, ríos de agua viva, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Que haga llover desde el cielo la gracia,
en nuestros corazones, para que nos haga humildes y sencillos de corazón, como Él quiere, para que Él venga a hacer su obra. Él es Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que viene a conquistar nuestro corazón. Pues queridos hermanos, ya estamos terminando este programa, que hoy ha sido, parece se nos ha pasado volando, a mí por lo menos. Totalmente, padre. Sí. Es que da gusto con estos tertulianos, es que es una gozada. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo Piña, por estar en el día de hoy. Pues nada, padre, que mando otro abrazo muy fuerte a los oyentes y a vosotros, que tenemos que dar la mejor versión de nosotros mismos, que hay que dar mucha alegría a los que nos rodean y que entregamos nuestra vida a los demás, que es lo que mejor podemos hacer y lo que más paz nos va a dar, seguro. Efectivamente. Amén. Javier López, ahora sí. Muchas Sí. gracias por haber venido al programa en el día de hoy y gracias por traernos a tu mujer. Muchísimas gracias a vosotros, a los oyentes, que nos oyen tan pacientemente todos los días. Y que nos escriben. Y que nos escriben. Y notamos mucho su cariño, su cercanía. Su cariño, su cercanía por lo que nos escriben. Y bueno, Pablo lo ha dicho todo. Es que eso es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Eso es justo lo que tenemos que conseguir, que podamos ser humildes y meternos en ese silencio con el que empezabas, en ese silencio tan enorme, de tanta presencia que tiene la Navidad, que comentabas al principio del programa. Pues muchas gracias por también a ti, Leticia Soriano. Muchas gracias por venir. Y ya sabes que esta es tu casa, que ya tienes que venir. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y yo me quedo con algo que he escrito escuchándoos, que es algo así como que, bueno, ¿por qué no? Pedir que en la sencillez y en los rincones más pequeños, estoy segura que es donde vamos a encontrar lo más grande, a Él. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias y también un abrazo también a Mariano Torrente. Muchas gracias. No, muchas gracias a Has vosotros. disfrutado mucho hoy. Hoy además has estado en el control. Está en el control aquí. Nos hemos liado un poco, ¿no? Un poco. Pero bueno, yo vengo aquí por egoísmo, porque me ayuda, es un regalo estar aquí con vosotros. Y de hoy me llevo, pues eso, el reflexionar un poquito más en profundidad sobre el ser más humildes, ¿no? En este mundo que lo pone tan difícil, volver atrás a ese, como decía Santa Teresita, ese último escalón donde ahí nadie se bate por el puesto, ¿no? Porque solo desde ese punto podemos pedir al Señor, ¿no? que venga por nosotros, donde ocurre la verdadera magia, ¿no? Y donde se espera a este Señor que viene y que nos lo va a dar todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti también y gracias a los oyentes un programa más por haber estado con nosotros, por escribirnos al correo el padrepío@radiomaria.es y por siempre por su cariño y por su cercanía. Un abrazo especial a los que estáis en los hospitales, como hacemos siempre, ¿no? Nos acordamos que el Padre Pío tenía siempre una cercanía muy especial al Padre a los enfermos, a los que sufren. Pues nosotros también os llevamos en el corazón. Pues vamos a acabar como más nos gusta, lo vamos a hacer rezando y encomendándonos a la Virgen María para que nos conceda un corazón humilde y sencillo, ella que fue la humilde y la sencilla de corazón. Pues muchas gracias y hasta el próximo día. Madre Santísima, María y humilde y obediente sierva del Señor, hoy me acerco a ti con confianza y amor. Me consagro a ti en estos últimos días del Adviento, para que prepares mi corazón para recibir a tu Hijo Jesús. Madre, haz que aprenda de ti la verdadera humildad, a reconocer mis límites, a vivir en sencillez, a confiar siempre en Dios y no en mis fuerzas. Ayúdame a esperar con fe y paciencia. Guárdame en tu corazón para que, como tú puedas decir, hágase en mí según tu palabra y dejar que Jesús nazca cada día en mi vida. Te entrego todo
mis oídos, mis labios, mi lengua, mi corazón, todo mi ser, para que me enseñes a vivir la humildad y la verdadera y la verdad, y a prepararme con amor para estas fiestas del nacimiento de tu Hijo. Amén. El Señor esté con vosotros, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Hombre de amor, tu nombre Padre Pío, hombre de Dios. Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra. Padre Pío, estás aquí.